Es un honor para mí poderme dirigir hacia ustedes, a todos los que están aquí presentes y a los que están de manera virtual acompañándonos. Yo vengo desde un país vecino, hermano, Ecuador, y la verdad estoy muy contenta. Estamos aquí desde ayer y la acogida y el cariño ha sido extraordinario. El tema del que vamos a hablar es gestión de peligros ergonómicos, clave para la productividad y el bienestar del trabajo. Mi conferencia no se va a tratar exclusivamente de cómo medir, evaluar, identificar. Es más bien cómo gestionar este problema gigante que tenemos ustedes y nosotros. Vamos a hablar de los dos, porque tenemos muchísimas cosas en común. Es la primera vez que yo estoy aquí en Colombia. Ayer tuve la oportunidad de participar también en un evento similar a este y conocí muchísimas cosas de ustedes y me sentí tan acompañada. Y eso me ha dado la esperanza de que las cosas sí pueden cambiar. Dentro de la presentación que yo voy a transmitir, quiero dar un contexto normativo ecuatoriano súper básico, como para que más o menos ustedes entiendan en donde yo me siento tan identificada con ustedes. Hablaremos de la estadística musculoesquelética, ya se habló a nivel mundial, pero ahora será sobre mi país. Quiero que conozcan la realidad y lo que nos está pasando. En el contexto local tocaré el tema de una empresa ecuatoriana en donde se realizó este proyecto, donde se emitirán los resultados, porque no es de un año, es hace 8 años de intervención. De hecho, llevamos 8 años en este proceso y hoy, ayer y hoy, me he planteado uno de los objetivos para los siguientes días y hoy se los quiero compartir a ustedes. En cuanto a la normativa, nosotros nos rige la Constitución del Ecuador. Nuestra Constitución dice que debemos cuidar a los trabajadores, respetar sus derechos y darles ambientes saludables. Ante eso tenemos un reglamento de seguridad y salud en el trabajo. Lo teníamos desde 1986 hasta el año pasado, sí, con una ligera modificación y actualización en la que decía que debemos cuidar al trabajador, pero no nos decía cómo. Nos decía que hay que hacerlo, pero no era una herramienta, no sabíamos cómo hacerlo. El año anterior, con la elección presidencial, se actualizó un decreto, el decreto 255, donde es más explícito y dice que todos debemos estar en la obligación de identificar, evaluar y gestionar los peligros ergonómicos para cuidar a nuestros trabajadores. Pero tampoco nos dice cómo. Ancla, ancla un registro oficial y este registro oficial resuelve que nosotros adoptaremos de manera voluntaria, usaremos de manera voluntaria las normas técnicas ecuatorianas en nuestro país para intentar gestionar estos peligros. Y entonces, bingo, yo tengo la misma norma técnica colombiana, que es la ISO, traducida como norma técnica ecuatoriana, que es la ISO, pero es voluntaria. Muchísimos de los técnicos y los que estamos encargados en esto no sabemos cómo usarla, no la conocen y por lo tanto no se habla el mismo idioma, tal como aquí les ocurre. Ayer mientras escuchaba las conferencias decía, Dios mío, no estoy sola. Yo hablo una cosa, en mi Ecuador hablan muchas otras cosas más. Es posible. Nosotros hemos de verdad puesto un reto en nuestra actividad. Estas normas técnicas voluntarias, no hay una escuela específica ecuatoriana que las esté difundiendo y aplicando. Más bien somos muy pocos la que la conocemos. Y creo, si no me equivoco, que una o dos empresas la han utilizado, no más que eso. Nosotros somos 17 millones de habitantes en Ecuador, con 8 a 9 millones de la población trabajando. Y de ellos quiero mostrarles esta estadística que debería hacernos a nosotros sentir contentos y decir, wow, estamos fuera del récord de ustedes, tienen tantos casos fuera del récord estadístico de España,
estamos fuera de Sudamérica, pero no, no es verdad. Yo creo que está peor todavía y lo van a ver. Nosotros tenemos, como para contextualizar, el IES, que es nuestra aseguradora nacional, y dentro del IES tenemos al Riesgos del Trabajo, que es el departamento sancionador y controlador de este tipo de casos. Cuando yo reviso la página y el boletín anual que ellos entregan, porque eso es público, resulta que se reportaron 329 casos en el 2024 a riesgos del trabajo de manera voluntaria por el trabajador o por las empresas. Es indiferente. 329 casos de 9 millones de gente que trabaja, donde los 329 casos está el 88% de estos 329 casos son trastornos musculoesqueléticos. Entonces ahí me hace pensar de que hay un verdadero subregistro de reporte. Y no quisiera decir que es porque queremos ocultar conscientemente la realidad. Estamos en ese estado de ignorancia inconsciente, como lo decía Aquiles. Estamos ahí y lo estamos haciendo sin saber y sin darnos cuenta de que estamos cometiendo un verdadero error. Porque hay un subregistro evidente, 329 casos en el centro donde el que yo les voy a presentar, solo él tiene 70. ¿Y dónde están los demás? Están distribuidas en todas las provincias. Riesgos del Trabajo tiene oficina en cada una de nuestras 24 provincias y las empresas declaran de acuerdo a su zona. Pero es parejito el asunto. Y tenemos ciudades tan grandes, industrializadas, capital, provincias gigantes, y tiene el mismo número de casos que las más pequeñas. Es imposible. Esta estadística se las traigo no para sacar pecho y orgullo de que les ganamos, nosotros no tenemos casos, sino más bien para decirles que hay un subregistro. Y el mismo subregistro, quizás no tanto como este, ayer me pareció ser evidente que en Colombia, porque aquí también hay subregistro de trastornos, es un país muy, muy grande, con muchísima más gente que en mi país. Y realmente los valores estadísticos que yo pude evidenciar no estaban muy relacionados. Lo único que sí estamos de acuerdo es que la mayoría, si son dos, uno es trastorno musculoesquelético. Por lo tanto, es más del 50% y estamos a la par. El contexto de la empresa que yo, de hecho, les voy a presentar es una empresa ecuatoriana de alimentos. Esta está situada en una de las provincias más grandes del país. Tiene hombres y mujeres en su nómina, es mixta, y en edades comprendidas de 18 a 65 años. Por ahí ya ahora tenemos dos de la tercera edad. A partir de los 65 años en mi país, se considera a todos los trabajadores más allá de los 65 años como personal vulnerable, independientemente de tenga o no tenga una patología añadida limitante. La problemática de esta empresa es que los trastornos musculoesqueléticos empezaron a ser evidentes. En una población de 650 trabajadores, se evidenció un alto número de casos, deserciones y aumento del ausentismo laboral por dolor de hombro, por dolor de espalda, por dolor de muñeca, por dolor del dedo. Eso empezó a inquietar al área de salud, luego esto al área de seguridad y efectivamente a gerencia. Él quiere tener a su gente trabajando porque tiene que cuidar la producción. Aumento del ausentismo laboral. Llegamos a tener casi 10 personas por semana ausentes solo por esto. Y el índice se iba elevando, 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 y hubieron muchísimos casos y deserciones que se iban porque fueron muy inteligentes y astutos, se fueron antes de que se compliquen, porque nosotros asumimos que muchas deserciones anteriores a cuando lo identificamos se fueron ya, corrieron antes. La imagen de la empresa empezaba a cambiar
En el pueblo, alrededor de la empresa, ya se decía, no, si tú vas a entrar a trabajar allá es para enfermarte. El plan era entrar 1 o 2 años y luego salir. La imagen de la empresa también empezó a cambiar y eso afectaba absolutamente a todo. Y ahí entendimos nosotros que lo que no conocemos no lo íbamos a poder gestionar. Decidimos que la formación debió ser y debería ser el puntal principal para que nosotros podamos empezar esto. No sabíamos lo que estábamos pasando. De la ignorancia inconsciente pasamos a la ignorancia consciente, aceptamos que no sabíamos nada de esto y que estábamos relacionando el dolor de hombro con la actividad de voleibol, con que esta persona de chiquita cosechaba cacao, con que hacía peinados y alisados alguna vez en su vida, pero nunca aceptamos que en nuestro centro es donde estaba el origen del problema. Y si no era el origen, pues sí, quien agravaba el asunto. Teníamos a personal vulnerable, dentro de ellos personas embarazadas, a quienes nuestra normativa nos obliga a cuidar sobre todas las cosas, a protegerlas. Entonces, con otro tipo de metodologías, se evaluó, este centro tuvo una evaluación ergonómica porque una de las características de esa empresa es que tiene valores súper enraizados y de verdad trata de cumplir con todo lo que la ley nos exige. Muchas veces no estamos de acuerdo, pero tratamos de hacerlo siempre. Entonces había que cuidar a las personas embarazadas. No, pues si esto dice que yo aquí tengo postura forzada de pie, pues le pongo una silla y la siento a mi pipona. Trabajaba en una mesa, el diámetro abdominal crecía y seguíamos aumentando la distancia horizontal y entonces no entendíamos por qué se enfermaba de los hombros. ¿Cómo se puede quejar de los hombros si ya está sentada? Y eso nosotros nos hacía entender que estábamos cometiendo un error. No sé si aquí se lo dice, pero en mi país, los antiguos hablo de trabajadores de 20, 30 años, eh, lanzan el comentario a modo de broma, pero creo que están súper conscientes y seguros de que es así, que los trabajadores de ahora se enferman porque son alimentados con chito y gaseosa. No se alimentaron con machica, avena, verde. Pero nosotros no queríamos creer eso, algo más debe estar pasando y lo que estaba pasando es algo de la dosis de lo que aprendimos cuando empezamos a formarnos. Yo en mi experiencia académica fui alumna del máster de ergonomía con el CENEA en el 2018, pero esto empezó en el 2014 y desde el 2014 al 2018 me río cuando recuerdo tantas barrabasadas que hice yo y yo peleé porque eso se hiciera. Pero cuando yo aprendí que no tenía que ser así, entonces transmitimos el asunto y en la empresa se formaron 4 ergónomos con el CENEA. Empezamos a utilizar nuestras normas técnicas ecuatorianas de manera voluntaria. Vendérselas a gerencia no fue fácil. Hacerle que nos crea no fue fácil. Y dentro de ellas empezamos a utilizar metodología con validación epidemiológica. Porque uno de nuestros objetivos erróneos, les voy a decir que en el trayecto cometimos errores muy grandes, planteamos el proyecto y nuestro objetivo fue reducir los casos de trastornos musculoesqueléticos. Ya van a ver que no lo hicimos. Seguían apareciendo y apareciendo. Y cada mes, cada año, seguíamos pensando que en qué momento gerencia nos dice, bueno, ustedes no saben lo que hacen. Y tratábamos de trabajar todos los días, pero con un objetivo erróneo, porque de ahí viene el tema de esta presentación, calidad de vida. Identificamos con las herramientas y como pueden ver ustedes ahí, todo mi personal estaba expuesto a todo, vulnerables y no vulnerables, con la misma condición para sufrir este tipo de trastornos. Cuando pasó esto, ahí sí dijimos, y ahora pensamos que había que evaluar 2 o 3 puestos, pero hay que gestionarlo todo. Y éramos muy pocos.
Entonces con la empresa se planteó pedir ayuda. Pedir ayuda y dentro de ellos pedimos asesorías nacionales e internacionales y el CNA fue parte de este proceso. Y les voy a contar, no fue quien evaluó y estimó y rediseñó. El CNA fue quien nos enseñó cómo hacerlo, porque esto no se va a acabar y yo no necesitaré. Y cuando cambiemos la línea y cuando cambiemos un producto, tendré que llamar otra vez al CNA. Fueron años de formación, de control, de seguimiento para que esto resulte. Recuerdan que les hablé de riesgos del trabajo, el único departamento que podía a nosotros castigarnos por un caso de estos. Pues dijimos, vamos, llamémosla a él, toquémosle la puerta y digámosle, mira, yo estoy enfermando a la gente, tienes que ayudarme a hacer algo. Y riesgos del trabajo se unió en el proceso. La formación del equipo no fue solamente del equipo de seguridad y salud, que fue uno de los primeros errores al inicio del proyecto. Nos capacitamos 4 médicos y le transmitimos esto al jefe de seguridad, a los auxiliares de seguridad, al monitorista y nadie más que nosotros era el dueño de la verdad. Y el comité técnico estaba formado solo por ellos. El gerente entraba, pero como para ver resultados y saber si sirve o no sirve lo que estamos haciendo. Después de eso entendimos que necesitábamos más gente. Necesitábamos formar un gran equipo formado. La planificación estratégica y proyectos de esa área era súper necesaria que esté con nosotros y hasta convencerlos de que sean parte del comité. Tardó algún tiempo, pero son parte activa. Ahora, al momento, son parte activa del proceso. No mueven una silla sin antes analizarla con nosotros, no suben y bajan una banda, no compran una máquina si antes no haya la evaluación en conjunto del equipo. Y no solo a través de un correo electrónico, eso se acabó. Ahora nos reunimos. Ahora nos reunimos y medimos y pensamos y utilizamos, decíamos, no, ya ahora utilizando un flexómetro, o sea, distanciómetros digitales, pero si todavía lo seguimos usando, porque son discusión tras discusión hasta que se entienda que la banda tiene que estar, la mesa a esa altura, la banda, si tiene cómo sentarse, si no va a tener cómo sentarse, que es lo mejor para el trabajador. Brigadistas de proceso, que es nuestro reto. Formamos brigadistas, en este momento tenemos 32 brigadistas en el centro. Nosotros en el área de seguridad formamos brigadistas de primeros auxilios, evacuación, porque nuestra matriz de riesgo y la normativa legal lo exige. En el caso de un conato de incendio, de un proceso de sismo, hay que evacuar. Perfecto, yo tengo brigadistas. ¿Y por qué no si tengo el mayor problema? Una bomba de tiempo en mi centro. No puedo tener también más gente que me ayude y tener un equipo de brigadistas. Y ellos son los brigadistas de ergonomía. No son personas de tercer nivel, son áreas del trabajo, son trabajadores. Máximo son bachilleres. No tengo personas de tercer nivel ahí, pero son los que realmente conocen la actividad. Cuando nosotros necesitamos saber algo, no vamos al jefe de producción, vamos al trabajador a que nos cuente cómo lo hace, por qué lo hace, para qué lo hace. ¿Es necesario que le des ese golpe a la funda? ¿Es necesario que gires el cuerpo aquí? Y entonces él mismo te dice lo que no es necesario y te dice por qué lo hace y te dice cómo sería mejor que le pongas la mesa, que le pongas la silla, que le ubiques el producto si le cambias la funda. Él mismo te da la intervención, te da el problema, te dice evalúalo y te dice cómo lo puedes intervenir. Y estos trabajadores son los que son parte de nuestro equipo y están en la formación continua. Formación continua que no son cursos, charlas de capacitación, no, ellos forman parte del comité. No sé si ustedes aquí se unen para el comité paritario todos los meses. Allá nosotros nos reunimos cada 2 meses. Es el comité de ergonomía, donde mis líderes brigadistas son parte, no todos, no todos, pero dentro de los brigadistas hay líderes, uno por turno, y ellos son parte del comité. Nos cuestionan muchísimo, son cuestionadores, pero es porque ellos conocen el proceso y han ido entendiendo que el trabajo va a ser duro. Habíamos encontrado que el primer problema era el objetivo que pusimos, pero ante todo lo aprendido, nosotros identificamos y encontramos una barbaridad en nuestros puestos y entendíamos por qué la gente se estaba enfermando. Entonces decidimos hacer planes de intervención. Dentro de los planes de intervención teníamos el programa de rotación.
Anteriormente yo tenía gente en sus puestos, no 8 horas, les mentiría si les dijera que 8 horas estaban en una actividad, nunca han estado 8 horas en una actividad, pero sí estaban 4 o 5 horas y rotaban. Lo que hicimos nosotros es manejar un modelo de dosis, crear un modelo donde íbamos a combinar los golpes, decíamos nosotros. Entonces ya aquí en esta hora yo no golpeo hombro, en la siguiente hora golpeo muñeca y así la dosis iba a ser diferente. No era lo mismo estar en un puesto todo el día. Y el impacto que se vio después no solamente fue, de hecho no fue en la reducción de trastornos musculoesqueléticos, ya lo van a ver, lo sigo repitiendo, pero fue el impacto en la gente estaba contenta. No todos, hubo resistencia, porque no les gustaba cambiarse, les parecía que por qué los cambiamos. Los líderes nos decían, pero ¿por qué lo cambias de rojo a rojo? Porque este rojo me penaliza hombro, pero este rojo de acá me penaliza codo y el de acá me penaliza muñeca. Entonces él solo ha pasado un grado donde trituré su hombro y quedamos en eso. Hicimos el plan de rotación. Fue un trabajo muy duro porque son diferentes líneas. Al hacer el plan de rotación, cuando lo entregamos y lo aplicamos, porque teníamos que demostrarlo aplicado, con orden, porque la producción ahí es en línea. Quiero que lo sepan, no para. Lo difícil era adaptar a que el cambio se dé sin que pare la línea. Eso no estaba permitido. Lo conseguimos. Lo conseguimos porque también instalamos pausas inactivas. Identificado fue el peligro, movimiento repetitivo y el nivel de riesgo era rojo y lila. Teníamos que urgente parar ese asunto y lo que penalizaba tremendamente era que no teníamos tiempo de recuperación. ¿Qué es lo que se hizo? Se eficientó y se oficializó pausas inactivas. Inactivas para miembro superior, en las cuales el trabajador, la línea se para, deja de caer el producto y el trabajador se queda quieto en su puesto o sale al baño, porque el baño está súper cerca de ellos, sale a tomar agua, sale al baño, camina, va y viene, porque la postura forzada de pie todavía está. Oficializamos 4 pausas en un turno e hicimos la rotación. Era magnífico el proyecto y lo que se entregó fue esto. Si ustedes pueden ver, todavía seguíamos en rojo. En esa imagen ustedes van a ver en la línea de tendencia, la primera es la rotación. En el primer puesto tenía un índice de riesgo de 32.3, ocra, en el segundo de 28, y estábamos combinando los puestos, o sea, son puestos, y en el cálculo seguía siendo rojo. Yo hice una rotación, trabajamos 3 meses haciendo planes de rotación para que sigas en rojo. Cuando se la presentamos al gerente, me dejaron a mí para que le explique por qué seguimos en rojo después de 3 meses. Y el momento que llegué, él me dijo, sí, sigues en rojo. Le dije, sí, efectivamente, pero ninguno de sus trabajadores nunca más estará en lila. Ninguno de sus trabajadores estará en un nivel de riesgo de 34. Jamás, si hacemos el plan de rotación y por lo tanto la dosis será diferente y el daño será distinto. Se aceptó el proceso, pero también teníamos el peligro de manipulación manual de carga. Es muy difícil, de verdad, para nosotros eliminar totalmente el peligro de manipulación manual de carga, pero identificamos en la línea algo cuando empezamos a ser parte del trabajo, de la producción, porque al inicio éramos técnicos de seguridad, salud y ergonomía de oficina. Incluso lo vigilábamos por cámaras, porque tenemos control a través de cámaras, por lo que nos refería el trabajador y por videos, que entraba solo uno a hacerlo. Después decidimos, no, nos vamos a instalar en el proceso para ver qué podemos hacer y cuando nos instalamos nos dimos cuenta que había una actividad de rotación interna de productos innecesaria. Se llenaban gavetas solo por no usar más gavetas, se llenaban al tope y estas tenían pesos de 31, 32, 39 kilos y los manipulaban los trabajadores ahí en su puesto.
cuando no tenían que hacerlo. Fue innecesario, no era parte de la estandarización de su trabajo. ¿Qué es lo que se hizo? Vamos a enseñarles a que con $0 yo puedo eliminar ese factor de riesgo agravante de mi peligro manipulación de carga. Y se le dijo, jamás llenarás una java de producto de movimiento intermedio más allá de la mitad, porque cuando llegaba a la mitad pesaba 23 kilos. Y para conseguir eso no fue sencillo, porque el trabajador está adaptado, está entrenado, a él le gusta, no levanta 2 javas, levanta una. Y no le quitamos tiempo. Incluso hubieron, ay doctora, pero es porque usted está allá, aquí es diferente, esto se hace así, no nos da el tiempo, pero después lo fueron notando y esto se controló, el 100% se manipulaba en el área sobre los 35 kilos. Pero resulta que ahora con esta medida de control, el 32% jamás estuvo sobre los 45 kilos, sobre los 35, sobre los 38. Y mi gente movía producto o no lo manipulaba y se bajó considerablemente. Nosotros teníamos un promedio estándar de 22, 23, 17. Iba variando y lo controlábamos a través de un sistema. ¿Cómo puedo controlar eso? Porque todo el producto intermedio se pesa para luego congelarse y luego congelado se saca para empacarse. ¿Se imaginan que era doble manipulación por cada una de las gavetas llenas con ese peso? Como hicimos eso, dijimos, bingo, estamos afectando a 490 trabajadores. Pero van a ver los resultados. Bajamos el nivel de riesgo, pero siguen apareciendo nuevos casos. Desde el 2018, que empezamos ya con la necesidad consciente y la formación, empezamos a trabajar hasta el 2024. Todavía el 2024 me han aparecido casos. Todavía hasta la semana anterior tuve un caso nuevo. El índice de riesgo, aquí está expresado el índice de riesgo OCRA que ustedes ven en la línea amarilla de arriba, cómo ha ido bajando. El antes es esos 70 casos que les digo que estuvieron, que tuvimos que declararlos a riesgos de trabajo, que no sé si lo reportó en su página oficial, pero que están ahí. Y los siguientes casos desde el 2018 han ido apareciendo, solo son incidencias, casos nuevos por año. Pero estos son los verdaderos resultados, no los que les enseñé de la intervención. Y de ahí viene el objetivo de mi presentación. Son los verdaderos resultados. Y lo van a ver. Dijimos que se había elevado el absentismo y se elevaba el absentismo porque a la gente le dolía y tenía incapacidad para realizar su actividad. Debemos entender que a una persona le duele el hombro en el día y en la noche. No le duele solo cuando entra a la empresa. No le duele la mano solo cuando está ahí. Y cuando sale puede hacer su vida diaria normal. Eso es mentira. El trabajador tiene la limitación en su vida diaria. Y ustedes en este gráfico van a ver, está reflejado los casos, aquí están realmente los casos para que vean que no es mentira. El año 2018 fueron 18 casos nuevos. En el 2019, 15 casos nuevos, y los 18 se sumaban y se sumaban y se sumaban a los días siguientes. Pero la línea que ustedes ven arriba son los días de ausentismo por semana, promedio semanal. En los días de absentismo promedio semanal, cuando empezamos, había 80 días por semana por trastornos musculoesqueléticos. Con el proceso y los cambios que se fueron haciendo, aunque seguíamos en rojo, llegamos ahora, al 2024, a 8 días por semana. ¿Y esto a qué se tradujo? Ahora tengo un trabajador feliz, tranquilo y motivado. Tengo trabajadores en la línea, sí, a todos los que ustedes ven aquí, tengo 17 casos. De hecho, tengo 120 trabajadores que están haciendo actividades productivas, están trabajando, cobrando su sueldo puntual, solo que tienen 1 o 2 restricciones laborales en las cuales los cuidamos, pero están laboralmente activos. Y las ausencias que tenemos de 8 días es quizás por un caso que se me fue
un mes que se me fue 15 días, porque hay meses que me quedo con 0 casos de ausentismo y reposo por enfermedad por trastorno musculoesquelético. Y este es realmente el objetivo que debió estar en nuestro proyecto: devolver trabajadores felices a mi centro. Habían casos muy duros, de gente que de verdad tuvo ruptura de ligamento. 5 casos graves en los cuales no podían cargar ni a sus hijos. No podían hacer otra actividad. Voleibolistas que no podían jugar. No podían jugar fútbol porque tenían hernias. Tenían mucho dolor. Y nosotros aquí seguíamos pensando en reducir el número de casos. Pero tampoco lo sabíamos hasta cuando la estadística en el 2018 nos permitió revelar: bingo, ahora tengo trabajadores felices y motivados. Y la encuesta que yo tenía años anteriores a la de hoy es distinta. Entonces yo a esto sí le llamo gestión de peligros ergonómicos. Debemos entender, esto me refleja que la ergonomía no es un lujo, no es vanidad, es necesidad. Y tenemos que empezar a hacerlo. En una de las preguntas decían, ¿cómo hicieron para que se acepte la normativa? ¿Cómo hicieron para que se aplique? Les voy a contar mi reto, ¿saben cuál es? Que en una de sus conferencias Aquiles pueda decir, así como la están usando y la conocen en Ecuador, a las normas técnicas ecuatorianas, y están utilizando la herramienta y están gestionando peligros ergonómicos. Quisiera que en una de las conferencias, con orgullo, podamos decir que sí, que nosotros somos parte del equipo que entendió que tenía que formarse y prepararse y aprender a gestionar, no solo evaluar e identificar, gestionar peligros ergonómicos y devolverle gente feliz. Consideren que la gente que está ahí trabajando son hijos de ustedes, es su papá, es su mamá, es su esposo, son ustedes mismos. Por lo tanto, traten a los trabajadores y pónganle todo el esfuerzo. No tengan miedo a quemarse. Cuando uno hace motivado y con amor y seguro de que las cosas deben ser así, es bien difícil quemarse. Hay otra cosa más aquí. Desde el 2018 tuvimos 5 casos, como les dije, muy graves que tuvieron que operarse. Muy difícil, usando inmovilizadores, quedaron con limitación funcional, se les declaró incapacidad laboral. En el 2018 tuvimos un caso más y desde ahí para acá no hemos vuelto a tener ni un solo caso más de alguien a quien le duela realmente la extremidad, de alguien que no pueda caminar, que no pueda hacer deporte, que no pueda ser parte de las Olimpiadas. Termino diciéndoles que esto lo aprendí con el tiempo. Para mejorar la salud de los trabajadores hay que mejorar el trabajo, sí, pero para mejorar el trabajo primero hay que conocerlo. Los invito a ponerse el mandil y el overol, a ponerse botas y casco, entren al puesto de trabajo y junto al trabajador encuentren de verdad la solución. Muchísimas gracias.